la verdad es capaz de cambiarlo todo, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos una conexión directa y viva con el Creador. Hablaremos de la paternidad universal de Dios, de la chispa divina en cada uno de nosotros y de cómo esta idea derriba jerarquías y nos invita a vivir desde la dignidad y el amor. Entonces, pues bueno, Arturo, veníamos platicando un poquito de quién es Jesús, ¿no? Nos decías, para resumir un poquito y expandir ahorita más, es de la orden de los Micaeles, que son estos hijos creadores que provienen del paraíso, ¿no? Y eso creo que es importante que lo mencionemos. Hay un universo central que es perfecto, ¿no? No es como el Así es. universo en el que estamos nosotros, que son parte de 7 superuniversos imperfectos, ¿no? Los universos de tiempo y espacio, ¿no? Que estamos avanzando, somos imperfectos, por eso existimos y por eso tenemos libre albedrío, porque estamos de la imperfección evolucionando hacia la perfección. Pero hay estos seres, dentro de ellos, precisamente Jesús, que son Micaeles, hijos creadores, que provienen del paraíso, provienen de ellos pues son perfectos, no hubo tiempo donde se perfeccionaron, ¿no? Son eternamente perfectos, y de ahí se viene a este mundo de imperfección donde, junto con esta ministra divina, ¿no? Que es una polaridad, si la queremos ver femenina, ¿no? En el contexto humano sexual que tenemos en la materia. Pero bueno, tenemos este conjunto donde hay una unión, donde hay un trabajo de pareja y se crea este universo local, ¿no? De Nevadón, donde tenemos muchos planetas, tenemos muchos diferentes órdenes de gobierno, que es muy interesante porque nosotros pensamos que los gobiernos los inventamos, pero realmente los estamos casi casi jalando, ¿no? De todas las estructuras divinas y cómo las estamos reflejando y lo vamos Así es. evolucionando. Pero bueno, en esto, entonces tenemos esta creación y uno de los temas que por qué viene y se convierte en Jesús de Nazaret, Miguel de Nevadón, es porque tenía varias misiones, ¿no? Creo que son 3 misiones. Entonces, cuéntanos un poquito qué son los autootorgamientos. En inglés les decimos bestowals, no sé si ese es ahora el término oficial, el autootorgamiento. Cuéntanos un poquito de Claro. presentarnos la naturaleza de Dios como Padre y también de un tema interesante que es el poner un poco de orden en el caos que se generó por la rebelión de Lucifer. Y ya de ahí nos vamos Claro, al otro tema que es su fe, ¿no? Que creo que es un poquito claro. el tema principal. Sí, yo creo que Venga. algo importante para empezar con eso es comprender la enseñanza errada, donde nos han dicho que Dios, el Padre Universal, el Creador de todo, el Todopoderoso, omnisapiente, omnisciente y omnipresente, es el que realizó todo lo que nosotros conocemos y no conocemos. Eso en parte no es correcto. Dios, por su libre albedrío, decidió delegar parte de su poder a esos hijos gobernantes para que pudieran hacer sus propios creaciones, ¿no? Los universos Claro. locales. Entonces, de ahí vienen precisamente la creación de estos hijos. Estos hijos tienen el propósito de crear sus propios universos, ¿no? Ujú, Entonces, base a ese contexto, sabemos que el Padre ha delegado a muchos eh, hijos divinos, gobernantes de los diferentes niveles, desde lo más perfecto a lo más imperfecto. En este correcto. caso, Jesús de Nazaret, eh, como hijo creador, eh, una de sus misiones, pues, es crear, obviamente, su universo local. Ellos se ofrecen como voluntarios junto con la ministra divina y un embajador del Ujú, paraíso, su hermano Manuel. En ese contexto, ellos 3 viajan a la formación que se está formando en la nebulosa, donde empiezan a tener, pues, ya ciertas estrellas y mundos. Y bueno, una vez que se establece en su mundo sede, y ya empieza a tener las primeras creaciones materiales y seres vivos con inteligencia, empieza su creación con hijos perfectos dentro de su universo local y ujú, termina con los hijos imperfectos que somos nosotros. ok. Uno de los propósitos para que él se pueda ganar el título de gobernante absoluto dentro de su universo local es que el Ujú, Padre Universal les pone unas condiciones, y es que se tienen que autootorgar y donar en cada nivel de existencia de su propio universo.
en 7 niveles, de los más perfectos a los más imperfectos. okey, Y a través de la experiencia, ellos tienen que ganarse, reconocimiento del proceso de cada, criatura creada por ellos. Para poder comprender a sus hijos, el Padre Universal les pide que deben de vivir la experiencia de sus propios hijos. Entonces, en correcto. medida que vive la experiencia desde los seres perfectos hasta los seres imperfectos, que solamente lo hacen 7 veces, y el número de veces está centrado prácticamente también por la combinación de la Trinidad. La máxima combinación de la Trinidad es 7 y es de ahí donde sale ese número, 7 Claro, donación. y que el 7 lo hemos repetido, ¿no? Lo acabo de mencionar de los 7 superuniversos, el séptuple, ¿no? La relación de los 3 personas de la Trinidad, las 7 otorgamientos. Ahora, esto es importante que lo entendamos y lo voy a reexplicar, o lo voy a decir lo que acabas de decir. El Hijo Creador, en este caso, Miquel de Nevador, Jesús, como lo conocemos como Jesús, tiene que encarnarse o convertirse en 7 de sus criaturas, desde la más divina, digamos, la más elevada, a la más mundana, la más material, que seríamos nosotros, y Así tiene es, que los más vivir humildes. la experiencia, ¿no? Y es un concepto que me gusta mucho porque lo que nos dice es que tiene que vivir lo que vivimos, ¿no? Sus criaturas. Por eso vivió Así también es, en la carne, en el ser humano. Entonces tiene que vivir todo esto, ¿para qué? Para poder juzgarlos, para poder entenderlos, para poderse ganar la soberanía de su universo, para entonces ser un juez justo y entenderlos. Entonces, eso me encanta, ¿no? Porque entonces realmente él eligió este planeta y eligió este último otorgamiento, esta última encarnación en la forma del ser humano en este planeta. Y aquí es bien importante y es bien clave, yo creo, y corrígeme si me equivoco, Arturo, que veamos también esa parte humana de Jesús, no nada más la divina, no nada más la suprema, ¿no? La glorificada, como nos decías al principio, sino que entendamos también el proceso que él vivió como ser humano, todas las dolencias y todas las situaciones que vivió desde pequeño. Por eso es tan importante después toda esta información que no tenemos de los evangelios tradicionales, que nos llena todo esto que no sabemos y nos da un contexto para entender más a Jesús, para amarlo más, ¿no? Para ver todas sus dolencias, para entender este poder supremo que tiene, ¿no? Como hijo creador. Y pues sí, sentirnos un poco más cercano a él en toda esta travesía, ¿no? así es, así es. La parte importante que llega aquí, a nosotros, Santiago, es Ujú, precisamente por la rebelión de Lucifer. Eso correcto. determina que un hijo creador, en este caso Miguel de Nevadón, haya tomado la decisión de venir a nuestro mundo por Que el eso es una desprecio. bendición, ¿no? Y pone un poquito de Claro, contexto de sí, de sí, toda sí, la cantidad de opciones que tenía, por qué, sí. cuánte cómo eligió y por qué eligió esto. Y justamente háblanos de la rebelión de Lucifer, porque es una de la segunda razón, ¿no? Por la que está aquí, pero cuéntanos cómo llegó a escoger, qué es la rebelión, y este tema a mí me encanta, pero adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, en resumidas cuentas, la rebelión de Lucifer se da por ahora sí, la decisión de un hijo Landadec, príncipe de sistema, donde se reveló al plan divino del Padre. En su manifiesto decía, en pocas palabras, que el plan de educar a los hijos imperfectos para la ascensión era una forma de manipular a todos Ujú, los hijos, donde realmente por inherencia propia teníamos ya ganadas la vida eterna, que es lo que decía en pocas palabras Lucifer. Él decía ujú, que no era necesario la fe para tener la vida eterna, ¿no? Dado que él nunca conoció al Padre Universal, nunca estuvo presente, entonces él no tenía ese contexto. Y decía que ujú, Jesús, que hablaba del Padre invisible para ellos, incluso a pesar de que son seres más elevados pero no son perfectos, no tienen esa posibilidad todavía de ver al Padre Universal porque están al nivel ujú, del sistema, está un poquito arriba de nosotros. Y de ahí para ujú, arriba todavía les falta muchísimo. Entonces, claro, la rebelión de Lucifer se da porque va en contra del plan divino de la ascensión de los mortales, ¿no? claro. Entonces, prácticamente une, si no mal recuerdo, a nivel sistema a 36 mundos que se unen a ese manifiesto que él decía, que Ujú, lo reconocieran como Dios prácticamente y que todas las criaturas eran libres y iban a tener la vida eterna. Y muchos cayeron base a esa manipulación, ese engaño, entre ellos nuestro mundo, Urantia, que es el nombre celestial que le dan los reveladores a nuestro mundo. Y eso hace que
después de la llegada del príncipe planetario hace medio millón de años, a los 350.000 años después, inicia la rebelión de Lucifer y el príncipe Ujú, planetario, que es un hijo Landonadec secundario, Caligastia, y su asistente Daligastia, se unan a esa rebelión. Y toda la enseñanza que venían ellos dando desde hace 350.000 años se pierde. Y okey, prácticamente dejan en la oscuridad al mundo porque ya no vuelven a enseñar nada de eso. Entonces eso nos retrasa mucho. La llegada de ya. Adán y Eva es precisamente lo mismo. Ellos no son los padres genéticos de la humanidad, solamente son bioelevadores que venían a mejorar las razas genéticamente y tenían que llegar con su propósito y su misión a tener 1 millón de hijos por parte de ellos y ese Iban a estar propósito, mucho tiempo, de hecho, esa era una de las cosas, que así tenían es, casi vida eterna, ¿no? así es. Tenían, bueno, no vida eterna, sí, pero vida prolongada a través del árbol de la Exacto, vida, que les prolongaba la vida. Generar esos millón de hijos para mezclarse con las razas nativas de Urantia, para mejorarlas físicamente y hacernos, de cierta manera, más resistentes a enfermedades, más fuertes, y mentes receptivos más al espíritu, ¿no? y Venía con receptivos al espíritu. ese de ADN cósmico también, ¿no? De Así es, así receptividad es. espiritual. Y en Ajá, pocas palabras, el error de ellos 2 es que, no, bueno, se desviaron un poquito del plan bajo la influencia precisamente de Caligastia, donde, Eva se mezcla con un, ser humano y tiene un hijo, y eso desvía el plan. O sea, ya se pierde. Adán decide hacer lo mismo con otra mujer humana, donde apenas tenían muchos, unos cientos de tantos hijos, o sea, estaban prácticamente empezando su propósito de claro. crear los hijos. Y eso, pues, retrasa nuevamente, la evolución, sobre todo la evolución genética de Urantia. Y bueno, ahora sí, volviendo al contexto de la rebelión de Lucifer, pues Lucifer manipula a Urantia con su enseñanza Ujú, a través de Caligastia y a través de su asistente y asociado, Satanás. okey. Uno de los errores garrafales que nosotros tenemos es que creíamos que Satanás, Lucifer y el Eran diablo los eran la mismos, misma persona. sí, Y sabemos hoy por la revelación, que son personas totalmente diferentes. sí, Y el verdadero diablo en nuestro mundo, pues, es Caligastia, ¿no? Él es el claro, verdadero diablo de nuestro mundo. Bueno, claro. entonces, dentro de ese contexto, precisamente al tener un retraso espiritual, Jesús toma la decisión de venir a nuestro mundo y tratar de rescatar el retraso espiritual que tenemos. Ese era uno de sus propósitos. Otro de sus propósitos, pues, era vivir la experiencia para, El ganarse por autootorgamiento el que veníamos autootorgamiento. diciendo, ¿no? De la Así soberanía. es. A ver, entonces, y esto es importante, ¿no? ¿Y por qué escogió nuestro tú dices, digo, veníamos sumando toda la rebelión, veníamos sumando el default de Adán y Eva, digo, una suma de cosas, y esa es una de las, según tengo entendido, es una de las cosas que, por las cuales, Miquel de Navarro, decidió encarnar aquí para traer precisamente esta información, ¿no? Esta revelación. ¿Dentro de cuántos planetas, fue escogido o tienes un poquito de contexto de eso, Arturo? Bueno, lo que yo recuerdo, porque realmente es tanta la información que nos da el libro, a veces es un poquito difícil recordar tantos puntos, pero creo que de 13 planetas, que se postularon, o de prácticamente él seleccionó para donarse, terminó escogiendo Urantia, que es lo que sé, pero fueron 3 candidatos, 3 planetas que, si no mal recuerdo, Ya, y a lo mejor puedo equivocarme, pero si no me equivoco, de esos 3 escogió nuestro mundo. Lo que sí estoy seguro es que había otro mundo con el mismo retraso que nosotros actualmente tenemos, casi similar, pero por alguna razón que no nos dicen, escogió precisamente Urantia para donar. Y ese es lo que nosotros como lectores del libro de Urantia, como lo acabas de mencionar, nos sentimos privilegiados y bendecidos de que nuestro Hijo Creador, nuestro Padre realmente, Padre y hermano de nuestro universo local, haya llegado claro, a un mundo donde dentro de su creación, de mundos, imperfectos, son más de 1000 mundos. Sabemos que en el universo local no están formados esos 1000 mundos. Actualmente hay 619 y en el caso de nosotros somos el 606. Entonces todavía faltan muchos mundos por formarse y de esos 619, 3
pues teníamos un retraso espiritual grandísimo y sobre todo uno que estaba a la par de nosotros, pues prácticamente igual en la oscuridad. Y de esos 2 mundos decidió venirse por el nuestro, pero Ya. no nos dicen realmente, cómo es que llegó a esa decisión. Solamente sabemos que escogió al final Urantia, ¿no? Entonces, ahí vino para hacer su última misión, su último autootorgamiento, escogió nuestro planeta por precisamente la situación en la que estamos, que muchas veces nos preguntamos y decimos qué mal estamos y qué desdichados, pero también podemos sentirnos un poquito honrados, ¿no? Orgullosos de que pues aquí es donde vino Jesús a llamarlo también su planeta. Entonces, tuvo este autootorgamiento. Vino entonces también, por lo que tengo entendido, precisamente con la de la rebelión de Lucifer, a poner orden a precisamente, digamos, a restaurar, ¿no? Y ponerle un alto, aunque finalmente todavía sigue mucho el caos, pero vino a ponerle un alto a la rebelión. Por eso viene todo el tema de las pruebas en el desierto y de todo lo de la confrontación con Satanás, ¿no? Eso también nos lo dice en el libro de Urantia, que donde hay esta confrontación y donde se restaura, se pone orden, más que nada en la rebelión de Lucifer. Y también lo importante, y que después de ahí vamos a entrar ya a nuestro tercer segmento, que es el que todos somos hijos de Dios, ¿no? Que todos somos hijos de un Padre, que todos somos parte de esta hermandad, ¿no? Paternidad de Dios, y que eso pues también nos hace, y me gusta lo que habías dicho, que Dios delega su poder y que vivimos en un universo donde todos colaboramos, donde todos somos co-creadores, no es una delegación de poder y es una evolución, ¿no? Voluntaria, que eso es lo que a mí me gusta, que esa es la voluntad de Dios, es finalmente ponerte en tu lugar específico, porque no es simplemente ser una suma más, pero es ponernos en esa posición única de cada quien para sumar en esta grandeza del universo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿no? De esto que vino a enseñar Jesús, sobre todo lo importante que es ser hijos de Dios, Arturo. Así es. Sí, bueno, para complementar esa parte de ser hijos de Dios, y aclarar el último propósito de Ujú, Jesús, creo que puede ser el que coincidamos porque, pues, tiene múltiples propósitos, en realidad no claro, son 10, pero el propósito final, pues, es realmente, mandar un mensaje para toda su creación, no nomás para nosotros. El hecho de correcto. venir aquí era dar un ejemplo para incluso hasta los hijos perfectos de todo el universo local. Es por eso también que escogió Urantia para enseñar ese amor y servicio del Padre dentro de hacer precisamente la voluntad, ¿no? Y ahí es donde vamos a diferenciar por qué tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero ¿por qué nos dotó de libre albedrío? O sea, hay un trasfondo tremendo y maravilloso cuando descubres realmente el contexto de por qué funciona todo lo que nosotros no comprendemos. Entonces, Jesús, uno de los propósitos que también vino a hacer, pues aparte de vivir la experiencia como ser humano, pues es realmente vivir la vida humana, nacer de una mujer y morir como cualquier persona en el mundo. Esa es en realidad Claro. una de las experiencias que tenía que hacer. Y dentro del contexto divino, lo que vino a mostrarnos es el amor del Padre. El Ujú, Padre es el primero en someterse a la voluntad de sus propios hijos. Es la primer muestra de amor, es el primero en buscarnos, es el primero en servirnos, es el primero en someterse a la voluntad humana. Tú sabes, Santiago, que nosotros tenemos un fragmento de Dios, un espíritu que vive ujú. en nosotros, que es lo que nos asemeja de cierta manera a Dios. No es lo que realmente las enseñanzas de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios son la parte física, sino realmente son los atributos y naturaleza divina lo que nos asemeja a no nomás a Dios, sino al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito. Claro, esa realidad tal cual que a veces la entendemos como una cuestión física, pero no, es espiritual. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.